La luz del amanecer se filtraba entre las copas de los árboles mientras emergíamos de la cueva. Mi cabeza aún palpitaba con un dolor sordo, secuela del esfuerzo mental contra el director, pero me sentía extrañamente renovado, como si algo hubiera cambiado fundamentalmente en mí durante las horas de inconsciencia. Elena lideraba el grupo con movimientos silenciosos y precisos, seguida de cerca por sus soldados sobrevivientes. Los sintetizados se habían distribuido en un perímetro perfecto a nuestro alrededor, moviéndose con esa inquietante sincronía que nunca dejaba de perturbarme. Miguel caminaba a mi lado, su expresión oscilando entre preocupación y determinación. Podía sentir sus dudas sobre nuestro plan aunque no las verbalizara. Marta vigilaba atentamente nuestra retaguardia, su mano nunca alejada de su arma. Eva caminaba cerca de mí, sus ojos iridiscentes escaneando constantemente el bosque como si pudiera ver cosas invisibles para el resto de nosotros. ¿Cómo sabremos dónde encontrarlos?, susurró Miguel después de casi media hora de avance silencioso. No tenía una respuesta clara, pero antes de que pudiera admitirlo, Eva habló. Ellos nos encontrarán a nosotros. Serena se detuvo abruptamente, levantando una mano para que el grupo hiciera lo mismo. Movimiento a 300 metros, informó con aquella voz metálica compartida por todos los sintetizados. Patrones de movimiento no tácticos, no son híbridos. Elena hizo una señal y todos nos pusimos en posición defensiva, excepto Eva, que permanecía tranquila, casi expectante. Cerré los ojos brevemente, extendiendo mi percepción como había aprendido a hacer. Inmediatamente sentí las presencias. Mentes fragmentadas pero con un patrón coherente subyacente, como instrumentos desafinados intentando tocar la misma melodía. Son ellos, confirmé. Los evolucionados. Damián ajustó nerviosamente los anteojos improvisados que usaba, consultando los datos en su tablet. Según mis lecturas, son aproximadamente 20 individuos, murmuró. Formación circular, acercándose lentamente. Elena distribuyó silenciosamente a sus soldados en posiciones estratégicas, aunque era evidente por su expresión que no tenía mucha fe en lo que estábamos a punto de intentar. ¿Estás seguro de esto, Lucas?, preguntó en voz baja, sus ojos fijos en los míos, buscando cualquier signo de duda. No podía mentirle. No estaba seguro en absoluto. Este plan era una locura nacida de la desesperación, pero asintió antes de que pudiera responder, como si mi silencio fuera respuesta suficiente. Bien, hagámoslo entonces. Eva tomó mi mano y sentí esa familiar corriente de energía fluyendo entre nosotros, amplificando mis habilidades latentes. No luches contra la conexión esta vez, me instruyó suavemente. Déjala fluir naturalmente, no proyectes ni recibas, simplemente sé un conducto. Respiré profundamente intentando calmar mi mente. Podía sentir a los infectados evolucionados acercándose, sus mentes extrañamente alineadas, como si siguieran un propósito común. No era la coordinación forzada de los híbridos del director, sino algo más orgánico, como un cardumen de peces moviéndose al unísono sin necesidad de órdenes. Cerré los ojos y me concentré en abrir mi mente, no como una puerta que se abre de golpe, sino como una ventana cuyas cortinas se apartan lentamente, permitiendo que la luz entre gradualmente. El primer contacto fue como un susurro mental, no con palabras sino con impresiones, curiosidad, cautela, reconocimiento. Podía sentir que me identificaban no como enemigo ni como presa, sino como algo familiar y a la vez diferente. A través de Eva proyecté una sensación de apertura, de voluntad de comunicación. No intenté imponer un mensaje estructurado, eso habría sido imposible con mentes tan diferentes. En lugar de eso compartí impresiones emocionales, peligro compartido, enemigo común, supervivencia mutua. Las imágenes del director y sus híbridos surgieron espontáneamente en mi mente y sentí la reacción inmediata, repulsión, rechazo, furia. Los evolucionados reconocían a los híbridos como una aberración, una perversión de su propio camino evolutivo. Emergieron del bosque con movimientos fluidos que contrastaban marcadamente con el tambaleo característico de los infectados comunes. Eran 20, tal como Damián había calculado, liderados por el mismo infectado que había hablado antes, reconocible por sus venas azuladas más prominentes. Sentí a los soldados tensarse, armas apuntando, dedos temblando sobre los gatillos. «Mantengan la posición», ordenó Elena con voz firme pero baja. «Nadie dispara a menos que yo lo ordene». Los sintetizados permanecían perfectamente inmóviles como estatuas vigilantes. El infectado líder se detuvo a unos 10 metros de nosotros, sus ojos inusualmente lúcidos fijos en Eva y en mí. Abrió la boca y el sonido que emergió fue más articulado que antes, como si hubiera estado practicando. «Hablar. Nosotros.
Ustedes. Miguel me miró con asombro mal disimulado. ¿Realmente están intentando comunicarse?, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Damián estaba grabando frenéticamente todo con su tablet, sus dedos volando sobre la pantalla mientras tomaba notas. Asombroso. La evolución lingüística no debería ser posible a esta velocidad. Eva dio un paso adelante, soltando mi mano, pero manteniendo de alguna manera la conexión entre nosotros. Venimos a proponer una alianza, dijo con voz clara y firme, como si estuviera hablando con diplomáticos y no con criaturas que hasta hace poco considerábamos monstruos sin mente, contra el que ustedes conocen como el Destructor. La última palabra la pronunció con un siseo extraño, claramente adaptándose al lenguaje limitado de los evolucionados. El líder infectado inclinó su cabeza, un gesto sorprendentemente humano. Destructor, sí, enemigo. De todos. El silencio que siguió fue tenso, cargado de una extraña electricidad. Podía sentir la incredulidad emanando de nuestro grupo. Incluso Elena, con toda su experiencia, parecía desconcertada ante la escena que se desarrollaba frente a nosotros. Los infectados evolucionados permanecían inmóviles, sus ojos fijos en Eva y en mí, como si estuvieran esperando algo más. A través de nuestra conexión mental, percibí una mezcla de emociones, curiosidad, cautela y algo que solo podía describir como esperanza. Era un concepto tan humano que me sacudió hasta la médula. ¿Cómo podían estas criaturas, que habíamos considerado monstruos sin mente durante tanto tiempo, albergar algo tan complejo como la esperanza? Eva dio otro paso adelante, su presencia irradiando una calma sobrenatural. El Destructor busca forzar un camino de evolución que no es natural, dijo, adaptando su lenguaje para que fuera más fácil de comprender para los evolucionados. Quiere controlar, no crecer. Esto amenaza tanto a humanos como a ustedes. El líder de los infectados asintió lentamente, un gesto tan humano que resultaba perturbador en su rostro deformado. Nosotros, sentir, camino equivocado, dolor, confusión. Hizo una pausa como si estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas. Querer, otro camino, camino propio. Sentí una oleada de empatía tan fuerte que me tambaleé ligeramente. Miguel me sostuvo por el brazo, su expresión una mezcla de preocupación y fascinación. «¿Estás bien?», susurró. Asentí, incapaz de explicar completamente lo que estaba experimentando. No eran solo las palabras del líder infectado, era la emoción colectiva de todo el grupo de evolucionados. Podía sentir su lucha, su deseo desesperado de comprender lo que les estaba sucediendo, de encontrar un propósito en medio del caos de sus mentes fragmentadas. Era desgarrador y al mismo tiempo inspirador. Elena dio un paso adelante, uniéndose a Eva. Su rostro estaba compuesto, pero podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que su mano descansaba cerca de su arma. ¿Cómo podemos confiar en que no nos traicionarán?, preguntó directamente. ¿Cómo sabemos que no son una amenaza para nosotros? El líder infectado giró su cabeza hacia ella, y por un momento vi un destello de algo parecido a la comprensión en sus ojos nublados. Nosotros, diferentes ahora. No solo hambre, no solo matar, querer, más. Hizo un gesto vago con su mano deformada. Querer, ser. Damián, que había estado grabando todo frenéticamente en su tablet, se acercó con cautela. «Esto es extraordinario», murmuró, más para sí mismo que para el grupo. Están mostrando signos de autorreflexión, de conciencia de sí mismos como entidades distintas. Es un salto evolutivo cognitivo sin precedentes. Se dirigió al líder infectado, su curiosidad científica superando momentáneamente su miedo. ¿Cómo se comunican entre ustedes? ¿Cómo coordinan sus acciones? El infectado inclinó la cabeza como si estuviera considerando la pregunta. Luego, para sorpresa de todos, llevó una mano a su sien. Aquí, todos, conectados, una mente, muchos cuerpos. Esta revelación envió una onda de shock a través de nuestro grupo. Marta, que había permanecido en silencio hasta ahora, vigilando nuestra retaguardia, se giró bruscamente. ¿Una mente colectiva? ¿Como los sintetizados? Serena, que había estado observando el intercambio con su habitual calma mecánica, dio un paso adelante. «No exactamente», dijo, su voz metálica teñida de lo que casi podría interpretarse como fascinación. «Nuestra red es tecnológica, consciente pero artificial. Lo que describe es orgánico, evolutivo». Miró al líder infectado con una nueva apreciación. «Es una forma de inteligencia completamente nueva.
Eva asintió como si esto confirmara algo que ya sabía. Es por eso que el director los ve como una amenaza, dijo. No puede controlarlos como controla a los híbridos. Son una evolución genuina, impredecible. Se volvió hacia el líder infectado. El director quiere destruirlos porque no puede dominarlos. Nosotros queremos aliarnos con ustedes porque creemos en el derecho a evolucionar libremente. El infectado pareció procesar esto por un momento, su rostro deformado, contorsionándose en lo que podría haber sido una expresión de comprensión. Libertad, articuló con dificultad. Sí, querer libertad, para crecer, para cambiar. Sentí una nueva oleada de emociones a través de la conexión mental. Determinación, unidad de propósito y algo más. Un destello de memoria colectiva. Imágenes fragmentadas de lo que estos seres habían sido antes de la infección. Retazos de humanidad que persistían en la conciencia colectiva que estaban formando. Era abrumador y hermoso al mismo tiempo. Puedo sentirlo, dije en voz alta, sorprendiendo incluso a mí mismo. No son solo una masa sin mente. Tienen recuerdos, fragmentos de quienes fueron. Están tratando de reconciliar su pasado con lo que son ahora. Elena me miró fijamente, su expresión una mezcla de asombro y preocupación. Lucas, ¿qué más puedes sentir? ¿Hay alguna forma de saber si realmente podemos confiar en ellos? Cerré los ojos concentrándome en la conexión. A través de Eva pude sumergirme más profundamente en la conciencia colectiva de los evolucionados. Lo que encontré allí me dejó sin aliento. Están asustados, dije suavemente. No del director ni de nosotros. Están asustados de sí mismos, de lo que se están convirtiendo. No entienden completamente lo que les está pasando, pero saben que no quieren ser utilizados como armas. Quieren una oportunidad de descubrir en qué se están convirtiendo por sí mismos. Mis palabras parecieron resonar en el claro del bosque, creando un momento de extraña empatía entre nuestros dos grupos tan diferentes. Elena mantuvo su expresión neutral. Años de liderazgo militar habían perfeccionado su capacidad para ocultar sus emociones, pero vi algo cambiar en sus ojos. Damián seguía documentando frenéticamente todo en su tablet, mientras Miguel y Marta intercambiaban miradas de incredulidad. El líder de los infectados dio un paso más hacia nosotros y sentí a todos tensarse instintivamente. Nosotros, mostrar, dijo con evidente esfuerzo. Levantó una mano en un gesto que parecía significar que lo siguiéramos. Los otros evolucionados comenzaron a moverse, retrocediendo hacia el bosque de donde habían venido, pero manteniendo sus rostros girados hacia nosotros, esperando. ¿Quieren que los sigamos?, preguntó Miguel, su mano firmemente agarrada a su arma. Eva asintió con seguridad. Quieren mostrarnos algo importante. Elena evaluó la situación rápidamente, sus años de experiencia táctica evidentes en la forma en que escaneaba el entorno y las posiciones de los infectados. Podría ser una trampa, murmuró, aunque no con convicción total. Serena dio un paso adelante. Los sintetizados no detectan patrones de emboscada ni señales de otros grupos de infectados en las cercanías, informó. Si fuera una trampa, estaría extremadamente bien oculta incluso para nuestros sensores. Elena permaneció en silencio por un momento, sopesando nuestras opciones que eran francamente limitadas. Finalmente asintió. Iremos con ellos, pero en formación defensiva. A la primera señal de traición nos retiramos inmediatamente. Comenzamos a seguir a los evolucionados a través del bosque. Eva y yo caminábamos cerca del centro del grupo, protegidos por los soldados de Elena y los sintetizados. Damián continuaba monitoreando todo con su tablet, murmurando ocasionalmente sobre niveles de actividad neuronal y patrones de comunicación. Marta y Miguel flanqueaban nuestros lados, armas listas, pero no apuntando directamente a los infectados. A través de mi conexión mental, podía sentir que los evolucionados eran conscientes de nuestra cautela, pero no se sentían ofendidos por ella. Había una extraña sensación de comprensión, como si entendieran perfectamente por qué desconfiábamos de ellos. Después de casi una hora de caminata, el bosque comenzó a dar paso a lo que alguna vez había sido un área suburbana. Casas abandonadas y calles agrietadas aparecieron entre los árboles que habían reclamado el territorio durante la década posterior al colapso. Los evolucionados nos guiaron hacia lo que parecía haber sido un centro comercial, ahora en ruinas. La entrada principal estaba parcialmente derrumbada, pero ellos se dirigieron hacia una puerta lateral que permanecía intacta. El líder se detuvo antes de entrar, girándose hacia nosotros. Nuestro hogar, dijo con aparente orgullo en su voz distorsionada. Nuestro nido.
Elena hizo una señal para que nos detuviéramos evaluando la situación. ¿Qué hay dentro?, preguntó directamente al líder infectado. En lugar de responder verbalmente, el evolucionado me miró a mí y sentí una oleada de imágenes mentales. Un espacio amplio, docenas de infectados evolucionados moviéndose con propósito, organizando materiales, cuidando de los más débiles entre ellos. Era como ver una colmena humanoide, organizada pero con un propósito que no podía comprender completamente. Hay más de ellos dentro, traduje para el grupo. Muchos más. Están construyendo algo. Una sociedad, creo. No como la nuestra, pero definitivamente no es solo un grupo de infectados agrupados aleatoriamente. Con extrema cautela seguimos al líder infectado dentro del centro comercial en ruinas. Lo que vimos dentro desafió todas nuestras concepciones sobre los infectados. El amplio espacio central había sido transformado. Las tiendas abandonadas ahora servían como compartimentos distintos donde diferentes actividades parecían llevarse a cabo. En una, varios infectados organizaban meticulosamente suministros, comida enlatada, medicamentos, herramientas. En otra, algunos cuidaban de infectados más débiles o heridos, aplicando vendajes improvisados con una delicadeza que parecía imposible para sus manos deformadas. Pero lo más impresionante estaba en el centro. Una estructura circular construida con diversos materiales, que pulsaba con una luz azulada tenue. «Por todos los cielos», murmuró Damián, sus ojos enormes tras sus gafas improvisadas. «Han construido un centro neurálgico físico, un amplificador para su conciencia colectiva». Serena y los otros sintetizados observaban la estructura con lo que solo podía describirse como fascinación profesional. «Es similar a nuestros nodos de comunicación», comentó Serena, «pero completamente orgánico. Es extraordinario». Elena mantenía su compostura profesional, pero incluso ella no podía ocultar completamente su asombro. «¿Cuántos hay aquí?», preguntó su voz más suave de lo habitual. El líder infectado hizo un sonido que casi parecía una risa. «Muchos, cientos, aquí y otros lugares, conectados». Mientras avanzábamos más hacia el centro, notamos algo que nos dejó completamente atónitos. Había humanos allí, no como prisioneros o presas, sino trabajando junto a los infectados. Eran pocos, tal vez una docena, y tenían un aspecto demacrado, pero no aterrorizado. Una mujer de mediana edad con un brazo vendado se acercó a nosotros, su expresión cauta pero no hostil. «Bienvenidos al Nexo», dijo con voz ronca, como si no la hubiera usado mucho últimamente. Veo que finalmente encontraron a alguien que podía escucharlos. Miró directamente a Eva y a mí. Elena dio un paso adelante, su mano instintivamente cerca de su arma. «¿Quién eres? ¿Cómo es que estás aquí con ellos?» La mujer sonrió ligeramente. «Mi nombre es doctora Carmen Suárez. Fui epidemióloga antes del colapso, trabajando en la contención inicial del virus». Hizo un gesto hacia los infectados que continuaban con sus tareas alrededor nuestro. «Cuando todo falló, me convertí en una sobreviviente más, hasta que hace aproximadamente un año notamos los primeros signos de evolución cognitiva en algunos infectados. No agresión, sino curiosidad, comunicación rudimentaria. Comenzamos a estudiarlos y, bueno, eventualmente nos dimos cuenta de que ellos también nos estaban estudiando a nosotros». Señaló hacia la estructura central pulsante. «El nexo fue su creación, no la nuestra. Amplifica su conciencia colectiva emergente. Les ayuda a mantener sus identidades individuales mientras participan en la mente colectiva. Es revolucionario». Eva se adelantó, sus ojos iridiscentes brillando con interés genuino. «¿Son inmunes?», preguntó refiriéndose a los humanos que trabajaban en el lugar. La doctora Suárez negó con la cabeza. «No exactamente. Los evolucionados han desarrollado un nivel de control sobre el virus en sus propios cuerpos. No pueden curarse a sí mismos, pero han aprendido a no transmitir la infección a menos que lo deseen activamente. Es como si el virus hubiera pasado de ser un parásito simple a un simbionte complejo». Miró directamente a Eva. «Y creo que tú debes ser el sujeto 217. Han estado soñando contigo, por así decirlo. Tu sangre representa un camino evolutivo diferente, uno que podría complementar el suyo». Las palabras de la doctora Suárez provocaron un silencio momentáneo. Eva no pareció sorprendida de ser reconocida, pero el resto de nosotros intercambiamos miradas de inquietud. «¿Cómo saben de ella?», preguntó Elena con voz tensa. La doctora sonrió levemente. «La conciencia colectiva de los evolucionados tiene alcances que apenas comenzamos a comprender. Perciben patrones, conexiones,
que van más allá de nuestros sentidos limitados. Sienten la presencia de otros como ellos, evolucionados pero de maneras diferentes. Se giró hacia mí, estudiándome con ojos entrecerrados. Y tú debes ser un producto del proyecto precursor. Los evolucionados te sienten como un puente, alguien que puede existir simultáneamente en ambos mundos mentales. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era inquietante que supieran tanto sobre nosotros, pero más perturbador aún era la familiaridad con la que la doctora hablaba del proyecto precursor, como si fuera un conocimiento común. ¿Qué sabes exactamente sobre el proyecto precursor?, pregunté, incapaz de ocultar la tensión en mi voz. La doctora Suárez hizo un gesto hacia una de las antiguas tiendas que había sido transformada en algo parecido a un centro de operaciones. Creo que deberíamos hablar en un lugar más privado. Hay mucho que necesitan saber, y el tiempo no está de nuestro lado. El líder de los evolucionados asintió, como confirmando sus palabras. Director, busca, destruir. Todo. Seguimos a la doctora hasta el espacio reconvertido, donde mapas improvisados cubrían las paredes y varias computadoras anticuadas pero funcionales zumbaban suavemente. Otros 2 humanos trabajaban allí, asintiendo brevemente a modo de saludo antes de volver a sus tareas. Elena ordenó a sus soldados que establecieran un perímetro, mientras Serena y un par de sintetizados nos acompañaban al interior. Miguel y Marta permanecieron cerca de la entrada, vigilantes. Damián inmediatamente comenzó a examinar los mapas y datos con fascinación científica apenas contenida. El proyecto precursor comenzó como una iniciativa de defensa biológica secreta aproximadamente 5 años antes del colapso. Comenzó la doctora Suárez activando una de las computadoras que mostró diagramas y datos que no pude entender completamente. Los primeros indicios del virus ya estaban siendo detectados, aunque el público no sabía nada. El objetivo original era crear humanos con inmunidad natural a través de modificaciones genéticas sutiles. Hizo una pausa mirándome directamente. Pero algunos científicos visionarios dentro del proyecto vieron más allá de la simple inmunidad. Vieron una oportunidad para la evolución dirigida. Mi corazón latía con fuerza mientras piezas del rompecabezas de mi propia existencia comenzaban a encajar. ¿Estás diciendo que fui creado para esto? Para conectarme con los infectados. La doctora negó suavemente con la cabeza. No exactamente creado, seleccionado y modificado. Identificaron niños con ciertas características neurológicas específicas, patrones de ondas cerebrales que mostraban receptividad excepcional a ciertos tipos de señales. Luego realizaron modificaciones genéticas mínimas, casi imperceptibles. No para hacerte inmune, sino para hacerte receptivo. Un puente entre conciencias. Las implicaciones me golpearon como un puño físico. Toda mi vida, mis presentimientos, mi capacidad para sentir a los infectados, incluso la conexión especial con mi padre convertido en el gigante. Nada de eso había sido coincidencia o suerte. Había sido diseñado, planeado. ¿Cuántos como yo hay?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La doctora consultó algunos datos en la computadora. Originalmente 256 sujetos en todo el país. Pero basándonos en los patrones que los evolucionados pueden percibir, creemos que quedáis menos de 20 con vida. Eva, que había permanecido en silencio, observando la estructura pulsante del nexo a través de la ventana, se volvió hacia nosotros. El director los está cazando, dijo con certeza, no como una pregunta. Igual que me caza a mí, somos amenazas para su visión de un futuro controlado. La doctora Suárez asintió gravemente. El director era originalmente el doctor Víctor Mercer, el científico principal del programa que eventualmente creó a los híbridos. Él ve la evolución como algo que debe ser controlado, dirigido por mentes superiores, específicamente la suya. Los precursores como Lucas y los evolucionados naturales representan caminos evolutivos impredecibles, caóticos, y él aborrece el caos. Damián, que había estado absorbiendo toda esta información con expresión cada vez más preocupada, finalmente habló. Estos mapas, dijo señalando las paredes, muestran movimientos de tropas, híbridos moviéndose en formaciones tácticas. La doctora asintió sombríamente. El director ha estado consolidando su poder. Ha establecido bases en lo que antes eran instalaciones militares estratégicas. Está creando un ejército de híbridos y su siguiente objetivo es eliminar cualquier otra forma de evolución que compita con su visión. Señaló un punto específico en el mapa más grande. Nuestra red de nexos es su principal objetivo ahora. Y nuestro nexo central, será atacado en menos de 48 horas según nuestros exploradores. La noticia cayó como una losa sobre todos nosotros.
Elena examinó los mapas con ojo crítico, evaluando la situación táctica. Sus fuerzas son considerables, murmuró, más para sí misma que para nosotros. Y están bien organizadas. Una defensa convencional sería problemática. Se volvió hacia la doctora. ¿Qué recursos tienen para defenderse? La doctora Suárez intercambió una mirada con el líder evolucionado, que había permanecido silenciosamente cerca de la puerta. Nuestros recursos convencionales son limitados. Algunos humanos con entrenamiento militar, armas suficientes para ellos, pero nada que pueda enfrentarse a un asalto a gran escala. Hizo una pausa significativa. Nuestra verdadera fuerza está en los evolucionados mismos y en su capacidad de coordinación a través del nexo. Serena dio un paso adelante, sus ojos metálicos brillando con interés. Los sintetizados podríamos potencialmente interfazar con su nexo, ofreció. Nuestros sistemas de comunicación neural podrían amplificar su alcance, crear una red más robusta. La doctora pareció genuinamente sorprendida. Eso sería revolucionario, una simbiosis tecnoorgánica. Eva se acercó a mí tomando mi mano. Sentí esa familiar corriente de energía fluyendo entre nosotros. Y nosotros podemos hacer algo más, dijo con esa certeza inquietante que siempre mostraba cuando hablaba del futuro. Podemos mostrarles un camino, no solo para sobrevivir, sino para evolucionar de forma consciente. El líder de los evolucionados se acercó a nosotros, sus movimientos sorprendentemente fluidos. Nosotros, luchar, juntos. Hizo un gesto hacia Eva y hacia mí. Pero necesitar más fuerza, más conexión. La doctora Suárez asintió volviendo a los diagramas en la computadora. Lo que sugiere es arriesgado, pero podría ser nuestra única oportunidad, dijo, tecleando rápidamente para mostrar lo que parecía ser un plano del nexo central. El director no solo tiene superioridad numérica y armamentística. Sus híbridos están conectados a través de implantes tecnológicos que les permiten actuar como una unidad perfectamente coordinada. Los evolucionados tienen su propia red mental, pero es más orgánica, menos estructurada. Señaló un punto específico en el diagrama, lo que parecía ser el núcleo del nexo. Teóricamente, si combinamos la tecnología de los sintetizados con la conexión mental natural de los evolucionados y la amplificamos a través de, miró significativamente hacia Eva y hacia mí, catalizadores biológicos adecuados, podríamos crear una red neuronal híbrida lo suficientemente poderosa para contrarrestar al director. Damián se ajustó las gafas, estudiando los diagramas con intensidad. «Estás hablando de crear una conciencia colectiva aumentada», dijo, su voz mezclando asombro y preocupación. «Algo completamente nuevo». Elena cruzó los brazos, su expresión escéptica. «Suena a ciencia ficción, doctora. ¿Y qué garantía tenemos de que esta conciencia colectiva no se volverá contra nosotros una vez que la crisis haya pasado?» Era una pregunta válida, una que seguramente todos nos estábamos haciendo. La doctora Suárez sonrió levemente. «Ninguna garantía absoluta, comandante. Estamos en territorio desconocido. Pero puedo decirle esto. He trabajado con los evolucionados durante un año. A diferencia del director y sus híbridos, no buscan dominar o controlar. Buscan comprender, coexistir. Es una mentalidad fundamentalmente diferente». Eva, que había estado observando silenciosamente, habló con esa voz tranquila pero autoritaria que siempre parecía pertenecer a alguien mucho mayor. «La conciencia colectiva de los evolucionados no es una amenaza para la individualidad humana», afirmó. A diferencia de los híbridos, que son forzados a una uniformidad artificial, los evolucionados mantienen aspectos de sus identidades anteriores dentro de la matriz compartida. Cerré los ojos brevemente, extendiendo mi percepción hacia el nexo. Lo que sentí confirmaba las palabras de Eva. Era como un coro de voces distintas cantando en armonía, no una sola voz dominante obligando a las demás a seguirla. «El tiempo se agota», señaló Serena, su voz metálica transmitiendo urgencia a pesar de su tono monocorde. «Si vamos a implementar este plan, debemos comenzar de inmediato». Miguel y Marta, que habían estado escuchando desde la entrada, intercambiaron miradas preocupadas. «¿Y exactamente qué papel jugaremos nosotros en todo esto?», preguntó Miguel, vocalizando la preocupación de los humanos normales del grupo. La doctora Suárez señaló hacia otra parte del mapa. «Necesitaremos equipos de acción táctica para proteger el perímetro mientras realizamos la integración. El director probablemente enviará exploradores avanzados antes del asalto principal». Elena asintió volviendo a su elemento como comandante militar. Comenzó a reorganizar a sus soldados, asignando posiciones y turnos de vigilancia. «Miguel,
Tú y Marta coordinarán con los humanos aquí para establecer un perímetro defensivo exterior. Necesitamos sistemas de alerta temprana. Se volvió hacia Serena. ¿Pueden los sintetizados integrarse con los sistemas de vigilancia existentes? Serena asintió. Afirmativo. Ya estamos estableciendo protocolos de comunicación compatibles. Era extraño y reconfortante a la vez ver cómo todos asumían roles, encontrando formas de contribuir a este plan desesperado pero necesario. La doctora Suárez me condujo hacia el centro del nexo, donde la estructura pulsante emitía ese brillo azulado hipnótico. Eva nos siguió junto con Damián, quien continuaba documentando todo frenéticamente en su tablet. El proceso de integración no será fácil, advirtió la doctora. Especialmente para ti, Lucas. Tu mente ya está predispuesta a conectarse con los evolucionados, pero nunca a esta escala. El esfuerzo será considerable. Recordé el dolor lacerante que había sentido al interferir con la red mental del director, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Qué tengo que hacer exactamente?, pregunté, intentando que mi voz no revelara el miedo que sentía. Serás el puente, explicó, señalando un espacio circular en el centro de la estructura. Eva actuará como estabilizadora y amplificadora. Su sangre contiene propiedades que pueden fortalecer y dirigir la conexión. Los sintetizados proporcionarán la estructura, el andamiaje tecnológico para sostener la red expandida. Miró hacia el líder evolucionado, que asintió en comprensión. Y ellos proporcionarán la mente colectiva base, la matriz sobre la que construiremos. Tragué saliva asimilando la magnitud de lo que estábamos a punto de intentar. No era solo una batalla táctica lo que estábamos preparando. Era potencialmente el nacimiento de una nueva forma de conciencia, una simbiosis entre humanos, infectados evolucionados y tecnología. Mientras los preparativos continuaban a nuestro alrededor, sentí una mano en mi hombro. Me giré para encontrar a Elena, su expresión una mezcla de preocupación y resolución. Lucas, quiero que sepas que si en algún momento sientes que esto es demasiado, que está yendo en una dirección peligrosa, tienes mi permiso para retirarte. Hizo una pausa, sus ojos buscando los míos. No eres un arma o una herramienta, sin importar cómo fuiste creado originalmente. Eres un ser humano con elección. Sus palabras me conmovieron profundamente. A pesar de todo lo que había descubierto sobre mis orígenes, Elena me veía primero como una persona, no como un recurso. Gracias, respondí simplemente. Pero tengo que intentarlo, no solo por nosotros, sino por todos, incluidos ellos. Hice un gesto hacia los evolucionados que se movían con propósito por todo el nexo, preparándose a su manera para la batalla inminente. Me posicioné en el centro de la estructura del nexo, sintiendo el pulso de energía que emanaba de ella como un latido gigante. Eva se colocó a mi derecha, su presencia tranquila y firme contrastando con mi nerviosismo creciente. Serena y otros 3 sintetizados formaron un cuadrado perfecto a nuestro alrededor, sus ojos metálicos brillando con una luz azul que parecía sincronizarse con el pulso del nexo. El líder de los evolucionados y otros 5 de los suyos completaron el círculo. La doctora Suárez supervisaba todo desde una consola cercana, con Damián a su lado, sus dedos volando sobre su tablet mientras monitoreaba cada detalle del proceso. Comenzaremos la integración en fases, explicó la doctora, su voz tensa pero controlada. Lucas, necesito que abras tu mente gradualmente. No te sumerjas de golpe. Imagina que estás abriendo una serie de puertas, una tras otra. Asentí, cerrando los ojos y respirando profundamente. Sentí la mano de Eva tomar la mía, y ese familiar flujo de energía comenzó a correr entre nosotros. Estoy contigo, susurró. No estás solo en esto. Sus palabras me dieron el valor que necesitaba para dar el primer paso. Abrí la primera puerta mental, y de inmediato sentí la presencia de los evolucionados. Ya no eran voces fragmentadas o impresiones vagas. Era un coro de mentes, cada una distinta pero todas conectadas en una sinfonía de conciencia que me dejó sin aliento. Fragmentos de recuerdos, emociones y pensamientos fluyeron a través de mí como un río imparable. Vi destellos de vidas pasadas, una madre arrullando a su bebé, un anciano contemplando el atardecer, un niño riendo mientras corría por un parque. Pero también sentí su lucha actual, el esfuerzo constante por mantener su individualidad mientras formaban parte de algo más grande. Fase 1 completada. Escuché decir a la doctora Suárez, su voz sonando distante a pesar de su proximidad física, iniciando integración con los sintetizados. La siguiente puerta se abrió, y de repente el flujo caótico pero orgánico de los evolucionados se encontró con la precisión estructurada de las mentes sintéticas. Era como ver 2 ríos convergir, sus aguas mezclándose y creando nuevos patrones. La sensación era abrumadora. Podía sentir cada conexión neural,
cada sinapsis artificial, como si fueran extensiones de mi propio sistema nervioso. Un gemido involuntario escapó de mis labios mientras luchaba por mantener el equilibrio entre las dos corrientes de conciencia. El agarre de Eva se intensificó y sentí una nueva oleada de energía fluyendo desde ella, actuando como un ancla en medio de la tormenta mental. Tu ritmo cardíaco está aumentando peligrosamente, advirtió Damián desde algún lugar lejano. Necesitamos estabilizarlo antes de proceder a la siguiente fase, pero sabía que no podíamos detenernos ahora. El tiempo se agotaba y podía sentir, a través de la red en expansión, que las fuerzas del director ya estaban en movimiento. Continúen, logré articular entre respiraciones entrecortadas. La doctora Suárez dudó por un momento, pero finalmente asintió. Iniciando fase final, amplificación y expansión de la red. La última puerta se abrió y fue como si una supernova estallara dentro de mi cabeza. La red neuronal expandida se extendió más allá del nexo, más allá de los límites físicos del centro comercial abandonado. Podía sentir las mentes de los evolucionados en otros nexos, kilómetros de distancia. Las conexiones de los sintetizados amplificaban y estabilizaban la señal, creando una matriz de conciencia que abarcaba un área que nunca hubiera creído posible. Y entonces lo sentí. El contragolpe. La red del director, una fuerza oscura y implacable que se extendía como tentáculos a través del territorio. Pude ver, a través de los ojos de cientos de evolucionados y sintetizados simultáneamente, las fuerzas de híbridos avanzando. Tanques modificados con tecnología alienígena, soldados más máquina que humanos, y en el centro de todo, la presencia abrumadora del director mismo. Su mente era un vórtice de ambición y determinación fría, tan diferente de la sinfonía de conciencias que estábamos creando. Están atacando los nexos periféricos, informé, mi voz sonando extraña incluso para mis propios oídos. Intentan aislarnos, cortar nuestras conexiones externas. Elena, que había estado coordinando las defensas físicas, se acercó rápidamente. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que lleguen aquí?, preguntó, su voz tensa pero controlada. Cerré los ojos concentrándome en los patrones de movimiento que podía percibir a través de la red. 3 horas, tal vez 4 si logramos retrasar su avance en los puntos clave. La doctora Suárez tecleó frenéticamente en su consola. Necesitamos más tiempo. La red aún no es lo suficientemente estable para coordinar una defensa efectiva a gran escala. Fue entonces cuando sentí algo cambiar dentro de la matriz de conciencia. Una idea, no originada por ninguna mente individual, sino emergiendo de la colectividad misma, comenzó a tomar forma. Podemos enfrentarlos en su propio terreno, dije, las palabras saliendo de mi boca casi sin pensarlas. No solo físicamente, sino mentalmente. Eva, que había permanecido en silencio, concentrada en estabilizar la conexión, habló entonces. Tienes razón, Lucas. No necesitamos esperar a que lleguen. Podemos llevar la batalla a ellos en el plano mental. Su voz tenía una cualidad etérea, como si estuviera hablando desde múltiples lugares a la vez. Serena, cuya conciencia sintética ahora estaba completamente integrada en la red, añadió. Podemos utilizar la amplificación de señal para proyectar una ofensiva psíquica coordinada, interrumpir sus comunicaciones, sembrar confusión en sus filas. El líder de los evolucionados, cuya mente ahora sentía tan claramente como la mía propia, asintió. Juntos, luchar, aquí y allá. Comprendí lo que querían decir. No sería solo una batalla física, sería una guerra en 2 frentes, uno material y otro mental. Y yo, junto con Eva, seríamos el puente entre ambos mundos, el conducto a través del cual esta nueva conciencia colectiva podría actuar. Me enderecé, sintiendo una nueva determinación fluyendo a través de mí, amplificada por la fuerza combinada de todas las mentes conectadas. Hagámoslo, dije, mi voz resonando con la convicción de miles. Es hora de mostrarle al director que la evolución no puede ser controlada o detenida, solo puede ser abrazada. Y con esas palabras sentí como la matriz de conciencia se enfocaba, preparándose para el enfrentamiento que determinaría no solo nuestro destino, sino el curso futuro de la evolución humana. La atmósfera en el nexo cambió drásticamente. Lo que antes era un zumbido de actividad frenética se transformó en un silencio cargado de tensión y propósito. A través de la red mental expandida, podía sentir cómo cada individuo, ya fuera humano, evolucionado o sintetizado, se alineaba con un único objetivo. Era como si fuéramos un organismo gigante, cada mente una célula trabajando en perfecta armonía. Elena se acercó, su expresión una mezcla de determinación y preocupación. ¿Cómo funcionará exactamente este ataque mental?, preguntó, su voz baja pero firme.
Antes de que pudiera responder, sentí que la respuesta se formaba en la conciencia colectiva, y las palabras salieron de mi boca casi por voluntad propia. Imagina un tsunami de información y emociones, Elena. Vamos a inundar sus mentes con recuerdos, sensaciones, pensamientos, todo lo que hace que los evolucionados y los humanos sean quienes son. Es la antítesis de lo que el director ha creado con sus híbridos. La doctora Suárez, monitoreando los signos vitales de todos los conectados al nexo, añadió: los híbridos del director están diseñados para suprimir la individualidad, para ser extensiones perfectas de su voluntad. Lo que estamos a punto de hacer es recordarles quiénes eran, despertarles. Hizo una pausa, sus ojos reflejando una mezcla de asombro y temor. Es un arma de humanidad, por así decirlo. Damián, que había estado analizando datos en su tablet, levantó la vista con expresión preocupada. El esfuerzo mental será enorme. No sabemos cómo afectará esto a Lucas o a Eva a largo plazo. Sentí la mano de Eva apretar la mía, su voz sonando con una seguridad que iba más allá de sus años. No importa el costo personal. Si no hacemos esto, no habrá un largo plazo para nadie. Cerré los ojos, sumergiéndome más profundamente en la conciencia colectiva. Podía sentir las fuerzas del director acercándose, una marea oscura de mentes uniforme avanzando implacablemente. Pero también sentí algo más. Pequeños destellos de individualidad, chispas de humanidad enterradas profundamente en los híbridos. Están ahí, murmuré, bajo la superficie. Podemos alcanzarlos. El líder de los evolucionados se acercó, su voz resonando tanto en mis oídos como en mi mente. Comenzar. Ahora. Asentí, tomando una respiración profunda. Que comience entonces. Lo que siguió es difícil de describir con palabras. Era como si mi mente se expandiera infinitamente, extendiéndose a través del espacio como una onda de choque psíquica. A través de los ojos de cientos de evolucionados y sintetizados vi las fuerzas del director, tanques avanzando por carreteras destruidas, escuadrones de híbridos moviéndose con precisión inhumana, y en el centro de todo, la figura imponente del director, sus ojos brillando con determinación fría. Y entonces lanzamos nuestro ataque. No fue una explosión, sino una inundación. Millones de recuerdos, emociones y pensamientos fluyeron a través de mí, amplificados por Eva y estructurados por los sintetizados. Vi familias reunidas alrededor de mesas de Navidad, amantes compartiendo su primer beso, niños aprendiendo a caminar. Sentí la alegría del primer amor, el dolor de la pérdida, la esperanza del nuevo comienzo. Todo lo que hacía humanos a los humanos, todo lo que los evolucionados habían conservado de sus vidas anteriores, se vertió como un torrente imparable hacia las mentes de los híbridos. El efecto fue inmediato y dramático. A través de la red vi híbridos tambalearse, algunos cayendo de rodillas, otros soltando sus armas como si quemaran. Los tanques se detuvieron, sus conductores aparentemente incapaces de continuar. Y en el centro de todo, vi al director gritar en una mezcla de rabia y dolor, sorpresa, pero mantener este ataque era como intentar contener un sol con mis manos desnudas. El dolor era indescriptible, como si cada neurona de mi cerebro estuviera en llamas. Sangre comenzó a gotear de mi nariz y oídos. A mi lado, Eva temblaba visiblemente, su piel brillando con un resplandor sobrenatural. Los sintetizados emitían sonidos de estrés mecánico, chispas saltando ocasionalmente de sus implantes. «No pueden mantener esto por mucho tiempo», gritó Damián, su voz apenas audible sobre el zumbido ensordecedor que llenaba mis oídos. «Sus cerebros colapsarán». Pero no podíamos detenernos. A través del dolor y la confusión podía sentir que estábamos logrando algo. Los híbridos estaban despertando. Sus mentes, por tanto tiempo suprimidas bajo el control del director, estaban recordando quiénes eran. Y entonces, en medio del caos, sentí una presencia familiar. Una mente que conocía, que había sido parte de mí desde que era niño. «Papá», susurré, lágrimas mezclándose con la sangre en mi rostro. Carlos, el gigante, mi padre transformado en infectado años atrás, estaba allí, en la red mental. De alguna manera había sobrevivido, evolucionado, y ahora era parte de esta conciencia colectiva. Su presencia era como un faro en la tormenta, guiando a los híbridos hacia la humanidad que habían perdido. Con un último esfuerzo sobrehumano, canalicé todo lo que quedaba de mi energía, amplificada por Eva, los sintetizados y la fuerza combinada de todos los evolucionados. Una última ola de humanidad, de individualidad, de libre albedrío, se estrelló contra las fuerzas del director. Y entonces todo se volvió negro. Desperté lentamente, como si emergiera de aguas profundas.
Cada músculo de mi cuerpo protestaba con dolor y mi cabeza palpitaba con un ritmo constante que hacía difícil enfocar la vista. Estaba tendido en una cama improvisada en lo que reconocí como una de las antiguas tiendas del centro comercial. La luz tenue filtrada a través de ventanas cubiertas con tela sugería que era el atardecer, aunque no tenía idea de cuánto tiempo había estado inconsciente. Intenté incorporarme, pero una mano firme me detuvo. «Quieto, héroe. Has estado muy cerca de freír completamente tu cerebro». La voz de Miguel sonaba aliviada a pesar de su tono burlón. Su rostro apareció en mi campo visual, mostrando nuevos cortes y un moretón impresionante en la mejilla izquierda. ¿Qué pasó?», logré articular, mi garganta tan seca que las palabras salieron como un graznido. Miguel me ofreció agua, sosteniendo cuidadosamente mi cabeza mientras bebía. «Funcionó», dijo simplemente. De alguna manera, increíblemente funcionó. Los híbridos se detuvieron. Algunos incluso se volvieron contra el director. Fue un caos absoluto, pero un caos a nuestro favor. Mis recuerdos regresaban en fragmentos inconexos. El tsunami mental, el dolor insoportable y la presencia de mi padre en la red de conciencia. «Eva», murmuré, intentando nuevamente incorporarme. «¿Dónde está Eva?». Miguel hizo un gesto hacia otra cama a pocos metros de la mía. Allí estaba ella, pálida pero respirando regularmente, con Marta sentada a su lado aplicando compresas frías en su frente. «Está estable», me aseguró. «La doctora dice que debería recuperarse completamente. Su fisiología única la protegió mejor que a ti». La puerta de la habitación se abrió y Elena entró, seguida por Damián y la doctora Suárez. El rostro de Elena mostraba signos de batalla, un corte sobre la ceja derecha y manchas de polvo y sangre en su uniforme. Sin embargo, sus ojos reflejaban algo que rara vez había visto en ella: esperanza. «Bienvenido de vuelta», dijo, acercándose a mi cama. «Tenemos mucho que contarte». La doctora Suárez comenzó a examinarme, comprobando mis pupilas y tomando mi pulso con eficiencia profesional. «El ataque mental desestabilizó completamente las fuerzas del director», explicó Damián, incapaz de contener su entusiasmo científico a pesar de la situación. «Aproximadamente el 60% de los híbridos mostraron signos de recuperar aspectos de su conciencia individual. Algunos simplemente se detuvieron, confundidos. Otros activamente se volvieron contra sus compañeros». Ajustó sus gafas improvisadas que ahora tenían una grieta en el cristal izquierdo. «Es sin precedentes. Literalmente reescribiste sus conexiones neuronales a distancia». «No fui solo yo», murmuré, recordando la sensación de miles de mentes unidas en un propósito común. «Fue todos nosotros». Elena asintió comprendiendo. «Los sintetizados están ayudando a los híbridos que lograron liberarse parcialmente del control del director», continuó. «Serena cree que pueden desarrollar un método para revertir progresivamente los efectos más severos de la transformación, al menos a nivel neurológico». Hizo una pausa, su expresión volviéndose más sombría. «Pero el director escapó y sigue teniendo control sobre un número significativo de híbridos leales». Intenté procesar toda esta información mientras la doctora Suárez terminaba su examen. «Tu actividad cerebral muestra patrones inusuales», dijo, estudiando una tableta con mis lecturas. «La conexión con la red mental parece haber creado nuevas vías neuronales. Eres diferente a como eras antes, Lucas». Sus palabras debieron asustarme, pero extrañamente sentía una calma interior, porque sabía que tenía razón. Era diferente. Podía sentirlo. La conexión con los evolucionados y los sintetizados había cambiado algo fundamental en mí, ampliando mi percepción de maneras que apenas comenzaba a comprender. «Mi padre», dije de repente recordando esa presencia familiar en la red mental. «Lo sentí. Está vivo de alguna manera». La habitación quedó en silencio por un momento. Fue Marta quien finalmente habló desde donde cuidaba a Eva. Uno de los evolucionados se acercó específicamente a nuestras líneas durante la confusión. Era grande, más grande que los demás. No atacó, simplemente observó, como si estuviera buscando algo, o a alguien. Me miró directamente. Cuando caíste inconsciente, emitió un sonido casi como un lamento. Luego desapareció en el bosque. El impacto de sus palabras me dejó sin aliento. Carlos, mi padre, transformado años atrás en el gigante que nos había protegido cuando yo era niño, había sobrevivido de alguna manera. Había evolucionado, se había convertido en parte de esta nueva conciencia emergente. Y de algún modo, a pesar de todo, seguía reconociéndome, seguía preocupándose por mí. Las lágrimas brotaron inesperadamente
y no hice ningún esfuerzo por contenerlas. Un leve movimiento llamó mi atención. Eva estaba despertando, sus ojos iridiscentes abriéndose lentamente. Marta la ayudó a sentarse mientras la doctora se apresuraba a examinarla. «Lo sentiste también, ¿verdad?», preguntó Eva débilmente, mirándome directamente. «El cambio. No es el fin de algo. Es el comienzo», asentí, comprendiendo exactamente a qué se refería. Lo que habíamos experimentado, lo que habíamos ayudado a crear, no era simplemente una táctica desesperada para detener al director. Era el nacimiento de algo completamente nuevo. Una forma de conciencia colectiva que respetaba y valoraba la individualidad en lugar de suprimirla. Elena, siempre pragmática, regresó la conversación a los asuntos inmediatos. El director reagrupará sus fuerzas, volverá y será más cauteloso la próxima vez. Miró a cada uno de nosotros. Necesitamos prepararnos, fortalecer esta alianza, expandirla. Los próximos días serán cruciales. La doctora Suárez asintió añadiendo, y necesitamos entender mejor lo que ha sucedido con Lucas y Eva, cómo han sido afectados por esta conexión y cómo podemos ayudarlos a manejar estos cambios. Cerré los ojos brevemente, extendiendo mi percepción de una manera que ahora me resultaba natural. Podía sentir las mentes a mi alrededor. Los humanos con sus pensamientos complejos y emociones vibrantes, los sintetizados con sus patrones estructurados y precisos, los evolucionados con su conciencia colectiva emergente. Y en la distancia, débil pero inconfundible, la presencia vigilante de mi padre. Todos conectados, todos formando parte de una red más grande que cualquiera de nosotros podía comprender completamente. Sobreviviremos, dije con una convicción que me sorprendió a mí mismo. No solo sobreviviremos, sino que encontraremos un nuevo camino, juntos. Eva sonrió, y por un momento vi a la niña detrás de la evolución avanzada que representaba. «El futuro nunca está escrito», dijo, repitiendo las palabras que había dicho al director. «Solo existen posibilidades». Mientras el sol se ponía fuera de nuestro refugio improvisado, marcando el final del día 3658, sentí una extraña paz a pesar de todos los desafíos que sabía que vendrían. Habíamos formado una alianza que hubiera parecido imposible solo días atrás. Habíamos descubierto capacidades que ni siquiera sabíamos que poseíamos. Y quizás lo más importante, habíamos demostrado que incluso en este mundo devastado, la humanidad no se definía por la sangre o la biología, sino por la capacidad de compasión, cooperación y esperanza. El director regresaría. La guerra por el futuro de la evolución humana apenas comenzaba. Pero por primera vez desde que podía recordar, no sentía miedo, porque ya no estábamos solos. Ninguno de nosotros lo estaba.